La ciudadanía, se abre la sesión. El acta de la sesión número 39 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 40 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados y Diputadas tomó conocimiento de la nota enviada por la diputada señora Daniela Chicardini, por la cual retira su firma al proyecto de ley que declara el 18 de octubre de cada año como el Día de la Bandera Nacional. Carta de la directora de Asuntos Corporativos de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, mediante la cual excusa la inasistencia de su presidente a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, manifiesta su interés en participar y entregar su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso a artistas mujeres a eventos musicales masivos, boletín 15.649-34, y se pone en la disposición de la comisión para ser convocados nuevamente. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Alguna observación sobre la cuenta, las señoras y señores diputados? Ninguna. Pasando a puntos varios, no sé si alguno de los diputados tendrá algún punto varios. Diputado Benavente, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera pedir, como se hizo el año pasado, el acuerdo de la comisión para enviar las felicitaciones a los señores Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca, quienes en Timbero y Abundante conquistaron este domingo el Champion de Chile, en una fiesta de la chilenidad y resaltar nuestra cultura patria. Eso, presidente. Diputado Ojeda, gracias, diputado Benavente. Diputado Ojeda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me dicen que no puede intervenir del auto, pero vamos a hacer una pequeña excepción, secretaria. Después me tiran la oreja a mí. Yo asumo ahí, diputado Ojeda. No voy manejando, que es lo importante en cuanto a las materias de seguridad. Presidente, si es que la comisión así lo tiene bien, reprochar, a propósito que somos de una comisión de cultura y también de comunicaciones, reprochar lo sucedido el día de ayer, entiendo, en el Palacio de la Moneda, donde se produce un acto de censura, según lo que yo veo, y como periodista profesional de las comunicaciones, donde el presidente de la República increpa a personas de la prensa acreditada en el Palacio de la Moneda, manifestando que era su espacio privado, que no podían fotografiarlo. Entiendo yo que todos los presidentes han sido fotografiados de la misma manera y creo yo que no corresponde, no es un buen ejemplo en nuestro país que un presidente de la República intente pautear, más aún cuando él mismo manifiesta que la prensa está para precisamente incomodar el poder. Así es que me gustaría que la comisión completa, en un acto democrático, pudiese criticar o condenar esta actuación que no va de la mano con lo que buscamos en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, presidente. Muchas gracias. Gracias. Entiendo, ¿no hay más puntos varios? No hay más puntos varios. Yo sugiero lo siguiente, a ver. Primero, en el oficio que nos solicita el diputado Benavente, entiendo que, no sé si habrá alguna observación, alguna objeción al respecto. Entiendo que la diputada González, en puntos varios. Yo me pido la palabra. Sí, presidente, no tengo antecedentes de la situación, entonces no me podría pronunciar. Igualmente... Sí, de lo segundo, entiendo, ¿no? Lo de presidencia, lo que fue en el diputado Ojeda. Sí, y igualmente, para tener más información, si es que pudiésemos tener los protocolos digamos, de el actuar de prensa dentro de la Moneda, para ver si se ajusta a protocolo la acción. Sí, yo sugiero lo siguiente, a ver, llegamos a un acuerdo respecto al oficio del diputado Ojeda. En el segundo punto de la tabla vamos a abordar esta materia porque está el Colegio de Periodistas invitado. Entonces yo sugiero que ahí podamos también definir qué es lo que vamos a hacer respecto a este tema. ¿Les parece? Así el diputado Ojeda también alcanza a llegar, los diputados que también faltan en la comisión alcanzan a llegar para ver el punto que ha expuesto el diputado Ojeda. ¿Ok? Entonces habría acuerdo, acuerdo para el oficio del diputado Ojeda. No, del diputado Benavente. O sea, pero del diputado Benavente, perdón. Sí, del año pasado. Sí, ya, estamos, entonces acordado. El año pasado también oficiamos. Sí. Ok, entonces, bueno, para entrar entonces a la orden del día,
y la próxima discusión, entrar a la tabla fácil despacho. La presente sesión tiene el objeto de discutir y votar en general, en particular, el proyecto de ley iniciado en moción que autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina El Teniente, fallecidos como producto de catástrofes naturales o accidentes del trabajo entre los años 1905 y 2019, correspondiente al boletín 13.062-24. Asiste el diputado señor Raúl Soto en su calidad de autor para que exponga los fundamentos, y el presidente de la Comisión Patrimonial SEWEL, señor Eugenio Erasmo López, que lo veo que está conectado. Así que, diputado Soto, tiene la palabra, ojalá en 10 minutos, para rondear la idea, luego darle la palabra a su invitado. Diputado Soto, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas diputados y diputadas. Les agradezco primero haber puesto en tabla este proyecto que presentamos el año 2019. Saludos, por cierto, al dirigente también, que es uno de los autores intelectuales también y con quien trabajamos esta iniciativa, y a la diputada González también como miembro de la comisión que hizo las gestiones para que pudiera verse. La idea es bien sencilla, presidente. Acá lo que se busca es crear un memorial, construir un memorial para todas las personas, trabajadores, trabajadoras que han muerto a raíz de un accidente de trabajo o de una catástrofe a propósito. Me entró una llamada y presidente, disculpe. Que han muerto a propósito del trabajo en la minera del Teniente, Codelco Chile, y su antecesora, por cierto, también Leiden Cooper Company. Eh, Se crea, esta es una figura que se utiliza habitualmente, ¿verdad?, en este tipo de iniciativas, ¿no? Que se crea un fondo para recepcionar aportes privados y donaciones de manera tal de financiar por esa vía la construcción de este monumento. Se crea también una comisión especial ad honorem, que es pública privada y que se encarga de ejecutar los objetivos de la ley, como por ejemplo realizar el concurso público para la construcción de la obra, recabar los recursos que correspondan, y ejecutar todas aquellas materias que están mandatadas por esta ley. Esta comisión está constituida por parlamentarios de la zona, por también el representante de la Corporación Patrimonial Sur, representante de Codelco Chile, División del Teniente, intendente de la región y el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales. Fue una comisión, por tanto, bien representativa, tanto de lo público como privado, de todos los organismos que algo tienen que ver con esta materia. Eh, y yo creo, presidente, que probablemente el único tema pendiente sería la actualización de los plazos, ¿no? Como este proyecto se presentó en 2019, plantea que sea un monumento a erigir en nombre de todos quienes han fallecido en una catástrofe o en una muerte laboral desde el año 1905 hasta el año 2019. Evidentemente que en este caso nos gustaría poder ampliarlo hasta el año 2023, en el entendido que del 2019 a la fecha, por cierto, que hemos tenido varios accidentes más y por lo tanto varias bajas más de trabajadores y trabajadoras presentes. Sin más, me gustaría que escuchemos al dirigente para que nos pueda profundizar un poco más respecto de los fundamentos y razones que justifican esta iniciativa. Muchas gracias. Por cierto que aprovecho de solicitarles ahí la buena disposición de todos los parlamentarios para que pueda despacharse y aprobarse rápidamente esta iniciativa, entendiendo que es una iniciativa en honor a miles de personas y de muchas familias que también lo están esperando. Gracias, diputado. Entonces, le entregamos la palabra al señor Eugenio Erasmo López para que pueda referirse al proyecto en cuestión. Señor López, tiene la palabra.
Diputada González, por mientras. Sí, Arregla el problema. gracias, presidente. Claro, sí, por mientras que don Eugenio pueda arreglar el tema de audio, yo me sumo a las palabras del diputado Soto de agradecer la disposición de la comisión para poner en tabla este proyecto y que finalmente lo hemos conversado también en otras ocasiones, que también hemos tenido a don Eugenio, presidente de la Fundación Subel, en la importancia de poder mantener, resaltar y difundir la cultura minera en Rancagua y también la historia desde el punto de vista de los y las trabajadores. Entonces, en este contexto, también este proyecto es muy significativo porque viene a reconocer la labor de esfuerzo que hacen los mineros y las mineras y que lamentablemente han terminado con trabajadores fallecidos y hay de distintas circunstancias por accidentes laborales o también por muertes naturales. Y eso para nosotros es muy relevante porque hemos escuchado a los dirigentes que son dirigentes de hace muchas décadas y hoy día están abocados a rescatar este patrimonio cultural y reconocer el esfuerzo de los trabajadores día a día. Y también esperamos que este monumento sirva para sensibilizar la seguridad en la minería y que no tengamos más trabajadores muertos. Ese es nuestro, también nuestra, lo que nos convoca, digamos, en poder visibilizar a estas personas. Y también me sumo al hecho de que el 2019 a la fecha, lamentablemente han ocurrido otros fallecimientos de trabajadores muy jóvenes inclusive. Así es que eso, presidente, y muchas gracias también a la comisión. Muchas gracias, diputada González. Ahí está, le ofrecemos nuevamente la palabra al señor Eugenio López. No sé si habrá podido arreglar el... Vamos a suspender por 3 minutos para que pueda arreglar el señor Eugenio López el audio de su computador. Si quiere, suspendemos por 3 minutos. Eugenio no nos contestó. Entonces yo ofrezco y abro la palabra a las y los colegas respecto a este proyecto y si no, para ponerlo en votación. Presidente, antes de ponerlo en votación, Sí. se me ocurre que podríamos pedirle a don Eugenio a través de los diputados Soto o González que nos envíe a la Secretaría alguna presentación, algunas palabritas que él quisiera y los ponemos en el informe. Ya, claro, dispuesto, ya que estuvo acá y todo lo ponemos en el acto. No. Si ustedes le pudiesen comunicar, diputado, yo... Ahí está prendiendo la cámara. Ahí está, apareció el señor López. Pregúntale si escucha. No. ¿De don Eugenio? No. Pero está... Sí, se lo estuvimos llamando, sí, se ha llamado también por el micrófono. Así que, pero bueno, yo creo que lo que nos sugiere la secretaria abogada de la comisión es correcto. O sea, pedirle igual diputado Soto, diputada González, por intermedio de ustedes, que don Eugenio nos pueda hacer llegar también algunas palabras que quiera insertar, ¿cierto?, para que en la discusión de este proyecto. Entonces, si no hay más palabras, yo sugeriría votar este proyecto. Yo sí he escrito dos indicaciones para quienes quieran sumarse a ella. La primera, recogiendo lo que dice el diputado Soto, que modifica el artículo 1, justamente está la expresión entre los años 1905-2019 por la expresión entre los años 1905-2023. Y la segunda es para modificar el artículo 4, donde figura la expresión el intendente de la región por el gobernador o gobernadora regional. Toda la razón, presidente. Muchas gracias. Ambas indicaciones. Ok. Sí. Así que
Así que Votamos en general y particular. votemos en general en particular considerando estas indicaciones. ¿Se me parece si alguien tiene? ¿Ya? Todos la dirán. Sí, ya, todos la dieron. Perfecto. Voy a tomar la votación. Voy a tomar la votación general y particular. Eso. Diputado Benavente, A favor, presidente. diputada Castillo, diputada Delgado, diputado Jorge Durán. Estaba el diputado, no. Diputado Jorge Durán. Gracias. Diputado Eduardo Durán. Diputada Marta González. A favor. Gracias, diputada. Diputada Mix. A favor. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Favor. Diputada Serrano. Diputada Serrano. Diputado Teao. Diputado von Mullenbrock. A favor. Sí. Diputado presidente. A favor. Unánime presidente, diputado informante. Sí. Diputado informante, propongo que sea el autor de la moción, que es el diputado Soto, como acostumbramos en esta comisión. Ya, perfecto. Ya. Muchas gracias, diputado Soto. Ahora vamos a pasar a otro punto y el diputado Gea, cuando llegue, pedimos la unanimidad para que podamos sumar su voto también a esto. Así que, diputado Soto, si quiere cerrar. Sí, solo la comisión por la unanimidad, por la celeridad para el despacho del proyecto y vamos a hablar ahí con don Eugenio para que pueda hacer llegar unas breves palabras para que puedan ser incorporadas a la historia de la ley y al informe que se va a despachar a sala respecto de la importancia de este proyecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces, para continuar con la sesión y con el orden del día, en el punto 2 de la tabla tiene por objeto recibir a la presidenta del Colegio Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, la señora Ana María Olivares, y al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, el señor José Miguel Labrín, con el propósito de que expongan su opinión respecto al despido de la periodista señora Paulina Allende Salazar y otros tópicos que resulten de interés de las y los parlamentarios. Veo que señora Ana María Olivares está conectada y José Miguel Labrín también está sin la cámara encendida, pero también entiendo que está presente en la sesión. Así que, señora Ana María Olivares, tiene la palabra. 10 minutos, por favor, máximo. Presidente, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, un saludo a los presentes. Creo que es bueno comentar que nuestro Colegio de Periodistas tiene como misión principal el promover la libertad de prensa, la libertad de información y los valores que con ello conllevan la Declaración y Principios de los Derechos Humanos. En este contexto, la semana pasada, la periodista Paulina Allende, mientras estaba en una rueda de prensa, fue increpada por el carabinero general Chaván, quien señaló que ella que ella no debería estar en esa rueda de prensa y que mientras ella estuviera presente no entregaría ninguna información a los medios que se encontraban ahí presentes. A nosotros esta situación la entendemos bajo el contexto de una situación dolorosa que está viviendo la institución y el país a raíz del asesinato de un carabinero la noche anterior. Y también entendemos que la periodista de larga trayectoria en el ámbito de la información también ha trabajado muchas veces con la institución de Carabineros, no tuvo la intención de ser grosera con él y pidió disculpas inmediatamente durante el despacho en el que estaba ella en terreno. Creemos que en ese contexto, creemos que las autoridades tienen que tener una ética y un respeto con respecto a los valores de la libertad de prensa, de la libertad de información
El acceso a la información es tremendamente relevante, está consagrado en nuestra Constitución y no pueden ser las autoridades quienes o las instituciones o representantes de ellas quienes vayan a transgredirla. En ese sentido, la libertad de informar es prioritaria para poder fortalecer la democracia, es prioritaria para defender la transparencia y creemos que más allá de los acontecimientos, de las situaciones, no se puede vetar a la prensa ni tampoco exponerla como fue expuesta. Queremos señalar que nosotros tomamos contacto con la periodista Paulina Allende Salazar, la periodista en las horas de la tarde, después que fue despedida de su trabajo. Ella se le bloqueó su WhatsApp, donde intentaron hackearlo en numerosas oportunidades y hasta el día de hoy no puede recuperarlo. Fue insultada en las redes sociales tremendamente. Posteriormente a eso salieron láminas con diferentes fotos de periodistas de canales de televisión, de medios públicos, donde se señalaba que había que eliminarlos. También corrieron nombres de los periodistas zurdos, los periodistas cómplices de la muerte del carabinero, que lamentablemente fallece en ese operativo. Creemos que estas situaciones, como ustedes ven, no es una situación de un rato, de un minuto, sino que esta alerta y esta forma en que se censura a la prensa y especialmente a una periodista puede conllevar a muchas situaciones tremendamente peligrosas para la prensa y también para la ciudadanía. No podemos nosotros fomentar la violencia en esta situación y creemos que eso también es sumamente preocupante. Es la institución, es el Estado y todas autoridades e instituciones las que deben velar por el respeto a la prensa, por el derecho a la información y especialmente velar por que estas situaciones no se sigan sucediendo. Ustedes también informaron al principio de la sesión, el diputado Mauricio Ojeda, me parece, de la situación que se habría producido con el presidente y un fotógrafo de la Agencia 1 en La Moneda, en minuto del que él se encontraba en su despacho con la puerta semiabierta de su oficina. Nosotros también reaccionamos a eso porque ocurrió ahí un exabrupto que tampoco puede permitírselo, y menos aún el presidente de la República. El presidente es el primero que tiene que mostrar un ánimo de transparencia y de buen trato con los periodistas. Cuando una persona está trabajando y está en un lugar público, en un lugar que se le ha escogido para esto, no está en su casa, no está en otros lados, tiene que tener eh, necesariamente la posibilidad de poder estar siempre con acceso a la prensa y a los fotógrafos, y hay otras maneras de poder resolver esos temas. Creo necesario nombrarlo porque muchas veces se nos dice que como colegio de periodistas estamos siempre mirando solamente un lado de la defensa de la prensa y eso no es cierto. Estamos nosotros siempre atentos a que la libertad de prensa esté presente porque la libertad de prensa y la libertad de informar lo que hace es proteger la democracia, fortalecerla y además agigantarla. Y eso es lo principal para nosotros y creo que es lo principal para todas las autoridades que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ana María, y ahora le entrego la palabra al señor José Miguel Labrín. Muchísimas gracias, presidente. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Estoy con algún Un poco problema de cortado, pero conexión, yo así sugiero que... Tiene la palabra. Ya, muchísimas gracias. Voy a tratar de hablar lo más lento posible en función de mis problemas técnicos de conexión. Bueno, agradecerle, diputados y diputadas, por esta oportunidad de dar nuestra mirada con respecto al caso que nos convoca.
Como es de público conocimiento, en el marco de la cobertura en vivo y un punto de prensa dado por Carabineros de Chile, la periodista Paulina de Allende Salazar, del programa Mucho Gusto del canal Mega, utilizó una expresión coloquial para referirse al recientemente asesinado integrante de esta institución, cabo Daniel Palma Yáñez. El uso del modismo en dicho contexto generó diversas reacciones que trascienden con creces el lapsus, el cual fue advertido de manera inmediata por la misma profesional y sobre el cual se disculpó públicamente en pantalla. Quien fungía como vocero por parte de Carabineros de Chile en dicha actividad, general Alex Chaván, tradujo la molestia en un intento de condicionar la entrega de información comprometida a la salida de la periodista de dicho acto. Por otro lado, la empresa donde se desempeñaba Paulina Allende Salazar cuestionó su actuar y anunció su desvinculación al canal, por la razón que consideró una transgresión a los límites editoriales de este. En este sentido, lo acontecido nos permite reflexionar a lo menos sobre 3 ámbitos que se intersectan al hablar sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Chile. El primero, referente a lo que implica un error en el tratamiento y cobertura de un tema de connotación pública. El segundo, el actuar de una institución pública como fuente informativa, en este caso Carabineros, y su relación con la prensa. Y finalmente, el alcance de la relación contractual de una periodista con un medio de comunicación y la sujeción de la labor del periodismo a la línea editorial de una empresa de comunicación. Sobre el primer aspecto, es un hecho cierto que el desempeño periodístico es un ejercicio directamente relacionado con la exposición pública de quien lo ejerce. El sujeto periodista, al verse sometido al escrutinio público, tiene la obligación de ser riguroso en la información y demanda un uso apropiado del lenguaje, evaluando este según los contextos de producción de información, circulación y potenciales recepciones. En este caso, frente al aumento de la sensibilidad pública en los temas de seguridad y los recientes casos de asesinatos y atentados contra la vida de funcionarios de Carabineros de Chile, el uso de un término tan coloquial fue una desafortunada selección que sin duda puede considerarse como un error profesional, pero que en ningún caso, y quisiera recalcar eso, representa una negligencia grave en el actuar periodístico. En este sentido, no hay que obviar, y es importante también recalcar, el carácter del despacho en vivo y en directo, la inmediatez y celeridad de dichas coberturas y, por cierto, y ante todo, el honesto actuar de la periodista corrigiendo su lapsus durante la transmisión. En este sentido, no es posible pensar en falta ética alguna por parte de Paulina Allende Salazar al no existir un acto deliberado o premeditado, como tampoco un afán de aprovechar la conmoción pública para denostar a una persona o institución, recurriendo a vulgarismos para causar sensaciones o impresiones en las audiencias. Este punto es necesario reconocerlo también en función de la trayectoria de Paulina Allende Salazar, la cual ha recibido algunos de los más altos reconocimientos nacionales en el periodismo, particularmente por sus aportes al desarrollo del periodismo de investigación en el país, incluyendo, entre otros temas, el reportaje con el cual denunció los abusos cometidos por el sacerdote Caradima y el caso de los sobresueldos que recibía el ejército de las policías como consejeros en las mutualidades. En mi opinión, la inexistencia de dolo en el actual de Paulina Allende Salazar conduce al segundo componente de esta reflexión, que tiene que ver con la percepción de ofensa a la institución de Carabineros y a la memoria del cabo Palma, que gatilló el actuar del general Alex Chaván. Tal como ha sido consignado y recogido por diversos medios, el llamado realizado por Chaván como representante institucional de cuestionar la legítima presencia de la periodista y condicionar la entrega de información a la salida de este acto, configura, en mi opinión, un riesgo mayor en términos de censura y de coerción frente al periodismo. En un sistema democrático, sano, como coincide la jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión, es una exigencia para las instituciones públicas garantizar el acceso a la información y su limitación debe ser muy específica y fundada en cuerpos legales explícitos y no por el simple interés de la autoridad. De esta manera, cualquier intento por sancionar la labor periodística a través de la amenaza o condicionamiento declarado a través de la detención de un poder particular es visto como una agresión a la observancia de un derecho
más aún cuando el silenciamiento profesional a través del amedrentamiento o el veto se ponen en práctica como un mecanismo de relación de las instituciones para con los periodistas y los medios de comunicación. En efecto, cabe puntualizar que la normativa nacional vigente establece la no censura previa y la responsabilización ulterior frente al omitido. La justificación de la ofensa para coartar el ejercicio del periodismo se contrapone, por tanto, con las disposiciones de rectificación y aclaración presente en el título cuarto de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Sobre este aspecto, también quisiera puntualizar que el actual regional Chamán cuenta con un antecedente significativo. En el año 2017 se expulsó un periodista de una conferencia de prensa, situación que fue conocida por la Corte Suprema, quien falló a favor del profesional de la información y cominó a Carabineros de Chile a corregir su forma de relación con la prensa, argumentando que impedir que un periodista participe de una conferencia de prensa es en sí mismo una amenaza para la libertad de expresión e información sin censura previa garantizada, como ya se dijo, en el numeral 12 del artículo 19 de nuestra Constitución. Finalmente, en relación al tercer punto de la presente reflexión, es indudable considerar que el caso obliga a pensar en la relación entre los medios de comunicación, el poder de una institución pública y su vínculo con una o una profesional de la prensa. En un ecosistema de medios de transición producto de las innovaciones tecnológicas, que ha demostrado una alta fragilización de la labor periodística, casos como este evidencian las brechas aún existentes entre el ejercicio del periodismo y su rol de evidenciar el correcto desarrollo de las instituciones y la observación de su cumplimiento y probidad frente a la ciudadanía. Medios cuyo actuar esté supeditado a los criterios de autoridad y no a la autonomía en la generación de pautas y coberturas ancladas en la libre expresión, hablan de un déficit para con la divulgación pública y ceden espacio de su función mayor de los medios, que es la vigilancia permanente del comportamiento de las organizaciones que configuran acciones de interés público. En este sentido, la decisión del canal Mega de desvincular a la periodista Paulina Allende Salazar, más allá de lo justificado o no que esté en el marco de su relación contractual particular, es potencialmente visto, a lo menos simbólicamente, como un mecanismo sancionatorio o disciplinario. Esto reviste particular preocupación en un contexto profesional donde la precarización laboral caracteriza la situación actual del trabajo periodístico. El temor al despido por cualquier omisión, falta o discrepancia coyuntural con la línea editorial del medio puede ser causa de autocensura, más allá de la esperada autorregulación enmarcada en la ética profesional. Si la definición de lo publicable se orienta por el temor a la sanción, en este caso la pérdida del trabajo, la amenaza, la pérdida de relación con la autoridad o institución o de quien detenta un determinado lugar de poder, y no por el legítimo interés público, que es lo que orienta el desarrollo de nuestro trabajo, se desvirtúa la labor del periodismo que demanda toda sociedad democrática. En definitiva, honorables diputadas y diputados, a la luz de los antecedentes expuestos, este caso y el debate público generado en torno a él representa, a mi juicio, una oportunidad para abordar una discusión mayor sobre el ejercicio del periodismo, su protección y el fortalecimiento de los mecanismos legales en materia de libertad de expresión, consistente con el desarrollo del nuevo escenario mediático, los estándares internacionales en la protección de derechos de libertad de información y expresión y la conformación de opiniones públicas ancladas en el ejercicio de un periodismo libre y autónomo. Muchísimas gracias. Gracias, don José Miguel Laverín. Entonces, dadas sus exposiciones, abrimos la palabra a las y los colegas diputados. Diputada Mix, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, obviamente, agradecer a Ana María, a José Miguel por acompañarnos hoy. Nosotros desde esta diputación, ustedes lo saben muy bien, solicitamos que se abordara en la Comisión de Cultura este tema.
creo que no era, era muy meritorio abordarlo y discutirlo y debatirlo en esta comisión. Como muy bien decía la expresidenta de la comisión, que hoy día no nos acompaña, Natalie Castillo, quien fue también dirigente del Colegio Periodista, es bueno también entrar en debate de estos temas acá, no pasarlos como si no existiesen. Y por eso mismo, presidente, yo creo que es importante entender que para hablar de democracia, para entrar en el plano de la democracia, quienes hoy día representamos a ciudadanos y ciudadanas, no es posible hablar de ello si no se garantiza el acceso a la información. Eso creo que es fundamental. Nos guste o no nos guste lo que se está informando, pero finalmente garantizar el acceso a la información. Nos ha tocado en este mismo espacio discutir proyectos como la ley de prensa o el mismo proyecto que debería estar hoy día en tabla, que lo sacaron de la tabla, que tiene que ver con la protección a los periodistas, a los trabajadores de las comunicaciones. Me parece preocupante que lo hayan sacado de la tabla. Pero estamos en este espacio discutiendo ese tipo de proyectos y están pasando cosas afuera que son inaceptables. Presidente, yo quiero tomarme 2 minutos para hacer referencia a lo sucedido, porque de verdad no solo la motivación de generar este debate en la comisión fue para nosotros muy importante, sino que creo que no puede pasar y ojalá podamos tomar incluso algunos acuerdos respecto de lo mismo. Además, muy bien lo explicaba José Miguel Labrín, el general en cuestión ya había sido cuestionado hace un par de años atrás por la misma situación. También había vetado a otro periodista y fue finalmente la Corte quien sancionó ese veto. Entonces estamos hablando también de prácticas de censura, de veto, de instituciones que yo sepa no están mandatados para aquello, cuestionar la presencia de una periodista, ¿no? Cuando todos fuimos testigos de que ella rápidamente corrigió el error, puede haber sido desafortunado, pero que no meritaba de ninguna manera el castigo que recibió. La aberrante concentración de medios de comunicación, presidente, imponen líneas editoriales sesgadas que finalmente lo que hacen es censurar algunos temas, vetar algunos temas y también, por supuesto, a su vocería. Eso lo vemos a diario. Quisiéramos que en los medios de comunicación tradicionales, que la mayoría de ellos bastante conservadores, pudiéramos tener la posibilidad de hablar de temas que hoy día nadie quiere hablar. Y cuando, muy bien lo dice José Miguel, cuando alguien ocupa un término coloquial, no ofensivo, ni mucho menos, ya ha quedado claro que el término Paco es utilizado para bien o para mal, depende del adjetivo con el que se le acompaña, el Paco bueno, el Paco el pueblo, como otros adjetivos que finalmente profundizan o hacen de ese término coloquial una ofensa, pero yo no lo veo así. Creo que quedó súper claro que estamos hablando de una periodista de un nivel internacional, premiada, reconocida, a la que se le castiga en un punto de prensa injustificadamente y luego es despedida sin siquiera ella haber tenido la posibilidad de defenderse. El Estado debe velar por la pluralidad del pensamiento. No puede ser que ocurran estos hechos. Hubo una crítica, obviamente, de parte del gobierno. Ese tipo de situaciones no pueden volver a pasar. Me refiero a la actitud que tuvo el general de decir acá ella no puede estar, ¿no? Y vetarla del punto prensa. Pero creo, presidente, que es necesario que nosotros generemos condiciones de seguridad. Cuando discutamos la ley de prensa o discutamos otras iniciativas, este tipo de debates tienen que estar presentes. Hay muchas denuncias, no solo de la seguridad que significa o que significó incluso el periodo del estallido, donde nos tocó aquí mismo discutir el proyecto que hacía mención a Francisca Sandoval, sino que además de la insistente actitud de los medios tradicionales de vetar temas, de vetar a personas, de vetar vocerías y no darle la posibilidad a la ciudadanía de informarse como corresponde. Entonces, yo creo que es grave lo que sucedió. Incluso he llegado a pensar, esto es muy personal, pero he llegado a pensar que hubo más reacción con lo ocurrido con un hombre que con lo que ocurrió con una mujer. Pasaron varios días para que hubo una reacción de solidaridad con la periodista. Pero ¿sabe qué, presidente? No quiero dejar pasar también y que me preocupa mucho la actitud de sus propios colegas en el punto de prensa. Creo que también ahí yo le pediría a la dirigente, a Ana María y también a José Miguel, ¿qué pasa también? Es tanto el temor de ser despedido, es tanta la necesidad de caerle bien a la línea editorial y al canal, que eres capaz de ponerte del lado del veto y de la censura, jodiendo,
vetando a tu propio colega, entendiendo que lo que hay que hacer ahí es resguardar la libertad de expresión? Lo dijo muy bien Mirna Schindler en su intervención, ¿no? ¿Qué pasó con los demás que no fueron solidarios con su propia colega? Yo creo que hay hartos temas acá, presidente, que son necesarios discutir, analizar, que ojalá no se vuelva a repetir esta situación. No habla bien de nuestra democracia salir a ponerle la pata encima cuando alguien, además, ella reconoce un error en el momento, en ese mismo momento. Pero además, y aunque no hubiese sido así, fue un término coloquial que no meritaba de ninguna manera el veto del que fue producto. Hay una organización, presidente, que de hecho está conectada y nos está siguiendo, que es Periodistas Sin Fronteras. Ellos nos comunicaron, nos ubicaron a propósito de esta sesión, porque tienen muchas denuncias similares que quisieran también compartir en esta comisión. Veto a programas conocidos por ustedes, persecución a programas por decir algo que a alguien le incomoda, sobre todo al poder económico, que le incomoda que se les cuestione a través de medios alternativos, persecución a periodistas. El porcentaje de persecución a periodistas ha ido en aumento, presidente, en nuestro país. Estamos subiendo en el ranking de número de periodistas perseguidos. El bloqueo de su WhatsApp, como muy bien planteaban, no es casual. Entonces, hay cosas que están pasando que son rasgos de dictadura, presidente, y no podemos permitirnos esto cuando lo que sí tenemos que hacer nosotros como parlamentarios es profundizar la democracia, garantizar el derecho a la información y defender, obviamente, la libertad de expresión. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, diputada Mix. Le doy a continuación la palabra al diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados y a todos los colegas parlamentarios. Voy a tratar de poner la pelota al piso en una discusión que tiene que ver con lo comunicacional. Como periodista que ejercí en muchos medios de comunicación, lo primero que quiero decir es que si ustedes me preguntan a mí, y tratando de ser lo más sensato posible, efectivamente el carabinero en aquella oportunidad no debió haber manifestado que mientras estuviera aquella periodista en este lugar no se iba a hacer alguna conferencia de prensa. Lo comparto. Pero también puedo entender la situación que vivían después de haber perdido a un nuevo carabinero que tenía una familia, etcétera. Entonces se comprende por ese lado la molestia o el enojo, pero creo que efectivamente es un error. Y en busca de la sensatez así lo planteo. Pero en segundo término también, y a propósito de lo que plantea el Colegio Periodista, no puedo no decir que en el ejercicio del periodismo y cuando estudiamos en la universidad, en distintos ramos como por ejemplo el de ética, etcétera, y en primer año siempre se nos manifestó que el periodista debe cautelar, buscar en primer lugar la objetividad, que sabemos que perfectamente no existe, plenamente, al 100%. Pero la objetividad, sin duda, es un mínimo común por parte del periodismo. Y cuando se habla de objetividad, es manifestar que un periodista, primero, no tiene que dejar en evidencia su tendencia política. Eso es una cosa importante. Desde el momento que se nota cuál es tu tendencia política, ya sea de izquierda o derecha, dejas de ser un buen periodista. Segunda premisa básica del periodismo es que jamás el periodista debe ser la noticia o convertirse en la noticia. Entonces acá se conjugan varias cosas. Por un lado, comparto en que es un error por parte del carabinero y lo puedo entender a propósito del dolor, de haber bloqueado de cierta manera el acceso a la información por parte de la periodista que comete un error, que yo no lo banalizaría tanto, en mi percepción personal, la forma de cómo se llama a un carabinero para mí es de manera peyorativa, ¿ya? Eso para dejarlo claro. Entonces, cuando una periodista que ha sido destacada, como Paulina Allende Salazar, por muchos de sus trabajos, también es una periodista que lamentablemente en pantalla y en diversos programas de entrevistas, ella ha dejado en evidencia su tendencia política. Entonces aquí vamos nuevamente a la discusión y a lo que se nos enseña en todas las universidades, de manera transversal, y que me corrija si no es así, en los ramos de ética, los periodistas del colegio que están ahí, se nos dice que primero el periodista no tiene que ser jamás la noticia. Segundo, un periodista jamás le tiene que notar su tendencia política. No hay que dejarlo en evidencia. Eso queda para nuestra vida privada, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero no exponerlo en pantalla. Y ejemplos podría darle un sinfín de parte de Paulina Allende Salazar, que ella evidentemente ha tenido un sesgo político
y tendríamos que quizás analizar en una comisión completa porque material hay de sobra para poder comprobárselo lo que estoy diciendo. Entonces, hay que poner la pelota sobre el piso. Uno, primero creo que no es una dictadura el error que comete el carabinero de decir no vamos a entregar la información mientras esté ella. En segundo lugar, creo que el error de la periodista Paulina Allende Salazar ha sido desde un comienzo, siendo una buena periodista, habiendo recibido premios, su tendencia política de reservarla para su vida personal y particular, no a través de los medios de comunicación. Y también discrepo ahora, porque también compartía lo que planteaban desde el Colegio de Periodistas, ¿en qué discrepo? En las decisiones que toman los medios de comunicación respecto de sus propias pautas informativas, su línea editorial. No podemos nosotros meternos, y eso es cautelar efectivamente la democracia, porque si todos los medios de comunicación pensaran exactamente igual o actuaran, comunicaran exactamente lo mismo, no seríamos una sociedad democrática y que demuestra la cantidad de diferencias que tenemos como chilenos en todo tipo de materia. Entonces, en ese sentido, meterse dentro de la línea editorial de cualquiera sea el medio de comunicación, en particular, creo que no corresponde. Para cautelar la democracia hay que guardar principios que son básicos. Uno, Carabineros y cualquier institución del Estado debe entregar acceso a la información de manera permanente y continua y ni siquiera bajo un contexto de molestia, de dolor, se puede negar acceso a la información, lo reconozco. Los periodistas tienen que buscar la objetividad. Un periodista no puede ser las noticias. Un periodista no puede notarse su tendencia política mientras ejerza su rol de periodista. Eso queda reservado para la vida privada. Y lo último, jamás podemos meternos en las líneas editoriales de los medios porque si no, la democracia no funciona. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Le ofrezco la palabra ahora al diputado Teao. Muchas gracias, presidente. A mí me gustaría hablar de contextos. En esa línea de contexto, todos sabemos que las instituciones tienen una persona que es la que canaliza la información de la institución en este caso. Quizá asumió la vocería el general, pero yo quiero decir algo. La autonomía y libertad de hablar como opinión pública es de cada persona, obviamente. Quizá en un contexto donde de nuevo nos colocamos de dolor de parte del asesinato, ¿no es cierto?, de parte de un carabinero, por muy ofuscado que esté el general, yo también opino que quizás se equivocó. Digo quizás porque también es libre y soberano de dar su opinión con respecto a eso. Porque hay siempre en las instituciones un canal oficial que es el que sale y entrega, ¿no es cierto?, la información. Lamentablemente, todos vemos por el acoso, no voy a hablar de acoso, voy a hacer por la ansiedad de la prensa de querer saber cuáles son las últimas noticias minuto a minuto, que se apostan obviamente afuera de los lugares, como en este caso en el lugar donde ocurrieron los hechos, que necesitan la información, que lo buscan porque obviamente hay mucha gente pendiente, es un tema a nivel nacional. Ocurren este tipo de situaciones donde quizás la persona que tenía que comunicar la información no era el general, porque lo estaba pasando mal, sino que una persona encargada. Yo sé que las instituciones siempre tienen algo así. Quizás, como digo, por el asedio, por la necesidad de la prensa de querer saber minuto a minuto qué es lo que pasaba, él asumió la vocería y obviamente yo creo que fue un exabrupto del general, pero que se entiende obviamente el fondo de por qué pasó esto. En otro contexto, quiero hablar generalmente en las empresas cuando, y aquí pongo, este es un muy buen ejemplo para que veamos que la periodista era muy calificada, ¿no es cierto?, profesional, premiada, pero también se equivocan. Lamentablemente, cuando nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, palabras coloquiales, sabemos que cuando uno utiliza la palabra Paco viene acompañada de un calificativo que no le gusta mucho. Y en esa equivocación en vivo, obviamente la gente lo toma desde esa perspectiva. No olvidemos que hace un par de años, obviamente, Carabineros no gozaba de una tremenda reputación. Por lo tanto, utilizaban este término coloquial, como se dijo acá, de una manera ofensiva hacia la institución, podemos decirlo así. No es lo mismo colocar el calificativo antes de la palabra coloquial que después. Y yo creo que a pesar de que lo corrigió en pantalla la profesional, se equivocó en un evento, en una transmisión en vivo. Pero esto deja... en el contexto en el que yo quiero hablar, es que muchas veces las empresas amonestan a sus trabajadores porque todos nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar también por muy premiados, por muy eruditos que seamos, por muy doctos.
y generalmente uno tiene una amonestación. En este caso yo creo que fue extremo, ahí tendríamos que ir a ver y conversar, ¿no es cierto?, con la empresa por qué habrá tomado esa decisión, pero obviamente ellos también son libres y soberanos de hacerlo. Generalmente a los trabajadores cuando se equivocan, cuando faltan, se les amonesta, se les hace un llamado de atención y esto continúa. Y por último quería decir que muchas veces aquí se dice que es mujer o que es hombre, pero yo lo quiero llevar de nuevo a otro contexto. Todos sabemos que los periodistas en su ejercicio, ¿no es cierto?, muchas veces en situaciones bastante precarias por el frío, por el clima o por el lugar donde tienen que trabajar, llevan bastante tiempo que se conocen. Todos los que hacen reportaje en vivo son casi en las editoriales, en los diarios, en la prensa, son todos los mismos. Entonces aquí lo que dice la diputada Mix por su intermedio presidente es una buena manera de empezar a debatir, porque no es que si es hombre o si es mujer, porque está ejerciendo un trabajo, y un trabajo lo puede ejercer muy bien un hombre o una mujer. A lo que voy es que, ¿por qué pasa si todos ellos se conocen? Y lo expuso la diputada Mix por su intermedio presente, de que escucharon esto de parte de una persona que está transmitiendo algo, ¿no es cierto?, una información, y está tratando, no sé, no quiero llamar veto, pero está diciendo que no va a hablar con cierta persona. ¿Por qué no son solidarios tanto los hombres o las mujeres que estaban ahí siendo profesionales periodistas y decir, no, entonces no vamos a cubrir la información de quien está entregando la información porque está tratando de vetar a una persona? Entonces esa solidaridad que hace falta en el trabajo, yo creo que también es un punto de vista, un prisma que también podemos discutir y hacer conciencia también en todos los trabajadores para que tomen ese tipo de situaciones. Yo no sé si ustedes vieron ese día, pero cuando pasó eso, como que todos miraron, las cámaras apuntaron obviamente hacia la persona que hasta en ese momento estaba haciendo llamada, que no iban a dar información si es que esa persona está o no, pero ahí se vio, y esto lo podemos corroborar con los videos, de que nadie dijo nada, nadie hizo nada. Es más, trataron de irse casi como al cagüín de que el general estaba hablando de cierta persona, y ahí es donde me hace sentido lo que dice el diputado Ojeda por su intermedio presidente, donde habla de que se volvió noticia la persona y no la noticia, no se volvió noticia o no se volvió, digamos, popular el contexto o la información que realmente se buscaba de la persona que estaba comunicando. Uy, parece un trabalengua, pero espero que se entienda el fondo de lo que yo estoy tratando de hablar. Y con respecto a eso, quizás se podría legislar. Y se podría legislar oficialmente para que cuando ocurran este tipo de cosas, todas las instituciones podrían tener un solo canal que sea el quien entregue la información, y no obviamente la persona, en este caso para Carabineros, de alto rango que estaba ahí, que obviamente llega porque el carabinero asesinado tenía familia, era querido en su comisaría, los vecinos lo conocían, entonces es una situación de mucho dolor. Quizás podríamos hacer eso, yo lo pongo aquí sobre la mesa. Muchas gracias. Diputado. Diputada González, nos van quedando 10 minutos de sesión, así que pido acotar las ideas. Diputada González. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a los expositores y también agradecer a la diputada Mix que se haya puesto en debate esta situación, porque escuchando las exposiciones uno se va dando cuenta que el problema va siendo más profundo y estamos tocando líneas delicadas en cuanto a la fragilidad también de ciertas cosas, de la información, de la protección a los periodistas, del derecho, digamos, a la no censura, y esas cosas son tremendamente delicadas. Yo creo que, claro, obviamente hubo error de la periodista en un momento, digamos, nacional, digamos, de dolor, de familias, de instituciones, etcétera, para ocupar un término coloquial, y por supuesto también hubo un error del general. Claro, no decimos en un momento de conmoción nacional, pero un general de Carabineros tiene que estar preparado para mantenerse en estas y otras situaciones mucho más complejas y tener claridad de qué es lo que se está, digamos, vulnerando en ese minuto, que es hacer una acción de censura y vulnerar la libertad de expresión. Y por último también, faltar también a su trabajo, que es informar en todo momento a la ciudadanía. Ese es un deber, digamos, y está incumpliendo un tema de su trabajo y de sus funciones.
Y además, hoy día, ¿cierto?, la exposición da cuenta de que hay antecedentes de esta misma acción y de esta misma forma en otras circunstancias. Entonces, eso es bien complejo. Entonces yo creo que, y además también lo que pasa después con la periodista en donde se ve atacada personalmente, hackeado su WhatsApp, eh, sometida a un escarnio público, digamos, en donde hoy día los ánimos están muy polarizados. Y yo creo que también ahí nosotros como Cámara de Diputados, como comisión, y todos los que tenemos una función pública, tenemos una responsabilidad mayor de poder controlar y conducir estas agresividades eh, y este ánimo de faltarnos el respeto permanentemente y sin ningún miramiento. Yo creo que eso también queda también un poco a la reflexión. Yo creo que es un tema que hay que seguir ahondando. El tema de la prensa, de la información, del derecho a la información en nuestro país está cuestionado. Cuando uno ve los noticieros de los canales establecidos, ve las mismas noticias en distinto orden. Entonces eso también tiene que llamarnos la atención. Hay muchas cosas que no se están poniendo en los medios establecidos y eso también es acortar la capacidad de la información, es acortar también la democracia a ciertos temas que alguien o algunos están autorizando. Y en ese contexto también, ¿por qué no poner en la mesa también todas las noticias que fueron fake news en su momento, que también hicieron un daño al tema de información? Y lo dejo como elemento para poder ahondarlo en otra instancia y en otros contextos, pero que también son relevantes y son muy importantes y nos hacen estar tocando estas líneas delgadas, líneas finas, que nos pueden hacer caer en problemas mayores en nuestra democracia y en nuestro país. Así es que, bueno, agradecer y también esperar cuáles son los lineamientos que nosotros, como comisión que nos toca este tema de las comunicaciones, podemos generar en estos casos. Gracias, presidente. Diputada González, diputado Durán, tiene la palabra, me la ha solicitado. Gracias, presidente. Bueno, yo saludo a las visitas que tenemos hoy en día del Colegio Periodista y realmente valoro la actitud que han tenido ellos de defender a una colega colegiada, entiendo, a raíz de lo que pasó. Esto que le ocurrió a la periodista no debiera ocurrirle a nadie en nuestro país. Pero lamentablemente, quiero decir que estamos ya en una cultura que de la funa, de la sospecha, donde aquí nadie se salva, ¿ya? Y por eso felicito que hayan tomado la iniciativa de defenderla, porque en otras ocasiones no han defendido a periodistas posiblemente de otro pensamiento político o en otras circunstancias, cuando esto debería ser generalizado para todos. Si bien es cierto, las circunstancias en que se vivió esa situación eran muy sensibles, aunque fuera en broma, aunque fuera en un aspecto coloquial, decirle Paco a un carabinero fallecido no era lo adecuado. Yo creo que no fue un lapsus tampoco. Es como generalmente muchas personas se refieren a los carabineros. Entonces no fue una casualidad. Por lo tanto, de alguna manera hay que ponerse en la situación. La reacción del general, si no fue en términos tranquilos o en condiciones normales la más adecuada, pero hay que entenderla, ¿ya? Hay que ponerse los zapatos, ¿ya? Sin embargo, quiero dejar de manifiesto que no me parece que haya sido censurada, porque nadie puede ser censurado en nuestro país. La periodista Allende Salazar, a pesar, y quiero decir algo aquí bien personal, a pesar de que en el pasado y no en relación a mi trabajo parlamentario, yo fui acosado por la periodista en un reportaje que ella hizo, miembros también de mi entorno cercano, y no me parece que sea así. Así y todo, no le deseo el mal a la periodista y espero que su situación también se pueda mejorar. Pero estamos viviendo una cultura que no es conveniente para nadie, de lado y de lado. ¿Ya? Hoy en día todos son funables. Nuestras direcciones en un momento del país, nuestras direcciones particulares se viralizaron por todas partes,
de tal manera que se creara incertidumbre, se nos acosara, en nuestros vehículos también sufrimos también mucha violencia, y esto no puede ser, ¿ya? Hoy día le tocó a la periodista, ya el día de mañana les puede tocar a cualquier chileno, y esperamos que sea defendido con la misma fuerza que se hace hoy día. Así que, presidente, esas son mis palabras y muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A ver, primero que todo, cerrando la sesión, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera destacar, diputada Mix, que usted haya traído a esta comisión justamente este tema para poder abordarlo, porque esta comisión siempre, cuando han existido estos, llamarlo así, eventos públicos, los hemos justamente tratado en la comisión. Ocurrió, recuerdo recientemente con el caso de Matías del Río, ya la diputada Mix explicaba y contaba de una reportera ciudadano periodista que fue asesinada, que vimos aquí justamente también un proyecto de ley respecto a aquello. Y me parece que el respeto por el libre ejercicio de la profesión tiene que ser justamente así, y esta es una comisión de artes, cultura y comunicaciones, por lo tanto es importante que nos manifestemos y que estemos conversando y discutiendo estos temas que son relevantes, como decía también nuestra expresidenta. Por lo tanto, en este caso también de la periodista Paulina de Allende Salazar, no había que dejarlo pasar, es bueno que lo estemos discutiendo y viendo las distintas miradas respecto a aquello. Dicho eso, yo me quiero hacer cargo porque el diputado Ojeda solicitó, ¿cierto?, que enviemos un oficio. Yo tengo la siguiente propuesta, ¿ya? Yo tengo la siguiente propuesta para la comisión de poder enviar, no sé, una carta que podríamos redactarle, hacérselas llegar para ver quiénes quieren adherir, respecto a la preocupación por parte de la comisión al libre ejercicio del periodismo, el acceso a la información y a la libertad de expresión, y ojalá esto se lo podamos enviar a todas las instituciones. A todas las instituciones, las canciones, todas, a los ministerios, a los ministerios, a las fuerzas de orden público, porque justamente aquí se han hecho dos menciones, a dos casos en específico, que yo creo que tienen este paraguas en general que esta comisión siempre va a pedir que se respete. Entonces hacer justamente un llamado desde la comisión bajo esos términos. A los canales, podríamos sumar también a los canales. Bueno, yo de hecho aquí tenía anotado, nosotros el caso de Matías del Río hicimos un oficio, llegar a TVN, porque TVN, claro, una institución que tiene cierto un rol también que es público, a diferencia de los otros canales de comunicación, pues si ustedes estiman conveniente podríamos hacerlo así. Diputado Ojeda tiene la palabra y nos quedan 3 minutos. Sí, muy breve. Felicito la iniciativa, presidente, y yo lo enviaría efectivamente a todos lados, a todos los medios de comunicación, a todos los canales, radio, etcétera, instituciones, absolutamente a todos lados, para que siempre se garantice el acceso a la libertad de información finalmente, pero detallaría con 2 puntos que son clave. Uno, para que quede reflejado el debate que se dio en esta comisión, que se plantee que, entendiendo el contexto en que se da la situación con el general de Carabineros, pero que hay un error en no entregar acceso a la periodista Paulina Allende Salazar. Y por otro lado también, mencionar también el punto de que el propio presidente de la República, ¿no es cierto?, increpa a la prensa por ser fotografiado en un lugar que él ve como privado, pero finalmente es público. Ni siquiera creerle eso, pero en definitiva, que nadie puede negar el acceso a la información. Diputado Durán, diputada Mix. Yo pediría también, en el espíritu que hice mi intervención, que o agregáramos otro comunicado, no sé, una carta abierta o al colegio periodista, con copia a la periodista Allende, de alguna manera entendiendo la situación, pero que también exista una buena actitud generalizada, ¿ya? Que esto no es solo de un lado, ¿ya? Si también se sacan ronchas del otro lado, ¿ya? Y cuando uno tiene el monopolio del micrófono, por ejemplo, en un programa de televisión, uno puede decir lo que quiera a todo el Chile, a todo el país, y uno muchas veces sin la posibilidad de defenderse, ¿ya? Y la situación es como el dicho, se tiran las plumas, pero cuando se ve que no había nada de eso, nadie hace un comunicado, un desmentido, no se recogen las plumas y la gente, ¿cierto?, queda desprotegida y queda a nivel del país súper mal. Por lo tanto, me gustaría que hubiera en el ejercicio de la profesión también un tema
humano, un tema ético, ¿ya? Que nos permitiera, ¿cierto?, mejorar la convivencia nacional. Gracias, presidente. Diputada Mix. Sí, yo también más o menos en la línea del diputado Durán, creo, presidente, que si empezamos a dar ejemplos en la carta nos vamos a enredar. Yo creo que la carta tiene que ir en la línea del sentido de este debate, que en el fondo es proteger la democracia, porque sin asegurar o garantizar el acceso a la información, esta no tiene su expresión máxima. Criticar la censura, el veto en cualquiera de los escenarios, y entendiendo que lo que nosotros nos motiva o nos convoca es a proteger el ejercicio de la libre expresión, ¿verdad? Y además en la línea de lo que hemos ido haciendo, ¿no? De la protección a los comunicadores, a los periodistas, todos aquí hemos sido víctimas de alguna información o noticia que no está realmente apegada a toda la realidad y no hemos tenido la posibilidad de defendernos, pero creo que hoy día lo que nos convoca no es entrar en el detalle de a mí una vez, porque a todos nos ha pasado, lo que hemos conversado muchas veces con Viviana, incluso en medio del debate del proyecto apareció este tema de la bencina. Así que yo creo que yo valoro el espíritu de la carta, incluso creo que sería bueno hacerle llegar una copia también a la periodista, que para nosotros nunca vamos a dejar pasar una situación de esta naturaleza, y que para nosotros es importante que se resguarde el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas en este país como un ejercicio de protección a la democracia, principalmente, presidente. Sí, nosotros... Sí, ojo, perdón, para agregar. De Breve. acuerdo con que le llegue una carta especial a la periodista, pero también una carta especial al presidente y una al general. Porque, si no incorporamos los ejemplos, porque sin ejemplos se puede entender, si me permite terminar, diputada, si no va un ejemplo no se va a entender el contexto casi como un tirón de oreja, pero ¿y a pito de qué? Pero, de acuerdo, para no entrar a los ejemplos, pero sí que lleve una carta específica dirigida a ella, para que también entienda que compartimos que fue de cierta manera censurada, el general, que también compartimos que su actitud fue negativa, no a entregar información, y por parte del presidente también, que no debe ejercer esta falta de acceso a la información. Sí, yo yo creo que el espíritu de la carta, pues nosotros vamos a hacer una propuesta, se va a presentar para quienes quieren firmarla, espero que sea toda la comisión. Por eso yo decía que hay que englobarla en las instituciones, para no individualizar a ciertas personas, ¿cierto? Sino más bien Carabineros de Chile, la presidencia que usted pide, diputado Ojeda, los canales de televisión. Es una carta, marco general, ¿cierto? Como claro, los ministerios, para que tenga este resguardo en todos los ministerios, para hacer este resguardo que esta comisión está nuevamente, aquí está el Colegio de Periodistas, el académico presente, justamente velando porque el libre ejercicio del periodismo se cumpla. Diputada González, no sé si me había pedido la palabra o no, tengo un minuto. Sí, cortísimo. Hoy día lo que estamos hablando del tema de la periodista, lo que pasó fue de conocimiento público. Hoy día tenemos personas también exponiendo la situación y tenemos antecedentes. Insisto, lo que pasó en La Moneda, yo no tengo ningún tipo de antecedentes, y en estas partes siempre hay que escuchar a dos o los más involucrados que estén. No me puedo hacer juicio a priori de lo que pasó en La Moneda si no tengo antecedentes. Sí, bueno, vamos a enviar una propuesta, ya, para que ustedes la tengan, los vamos a avisar, la vamos a redactar aquí con la Secretaría. Y para terminar, colegas, la próxima semana vamos a recibir al ministro en esta comisión. Él me había pedido asistir a esta sesión, pero ya teníamos los invitados, ya teníamos los temas, por lo tanto le solicité que pudiera venir la próxima sesión. Entonces la próxima sesión en la mañana va a estar presente el ministro. Yo les cuento para que vengan preparados, para que tengan sus preguntas. A nosotros nos preocupa muchísimo lo que pasa, por ejemplo, hoy día con el Bafona, que lleva 2 meses en paro, la alerta, por ejemplo, que está el Departamento de Ciudadanía también en el Ministerio. Entonces podemos ver temas territoriales, pero sobre todo también lo que está ocurriendo en el Ministerio, y también la agenda que va a traer el ministro a exponer de cuál va a ser su plan de trabajo. Así que eso es la próxima sesión. Les agradezco cada uno sus palabras, también a los invitados, y poderse cumplir el objeto de la sesión. Esta se levanta.